Felizmente a estas alturas de mi vida no me las creo. Y queridos jóvenes, no busquen brillar, busquen bienaventurados los que iluminan sin brillar, ¿no? Y hay mucha gente que ilumina cada día brillando poco, tal vez muchos brillamos demasiado iluminando bajito. Nuestros obreros, nuestros trabajadores, los que se sostienen día a día la sociedad, esa es la gente que realmente son ejemplos para todos nosotros. Y nunca busquen ser importantes, busquen ser útiles. En todo caso, gracias, créanme que si alguna virtud tengo es esa, tratar de ser útil en lugar de ser importante. Muchas gracias por esta invitación, por darnos cabida para la presentación del 7º número de Revista Propuestas del Desarrollo, del cual soy el director, pero solo nominal, porque todo el trabajo lo hace Linda y Guillermo, que ya era el director anterior, el editor, y la reemplazó Linda. Recién conozco a Linda ahora. Entonces, yo figuro ahí primerito, ¿no? Me estoy contradiciendo lo que acabo de decir, ¿no? Como Rafael Correa, director, pero en realidad ellos hacen todo el trabajo. No es una revista antipática, porque las peer review, las revistas donde se revisan los pares, o sea, revisa un par ciego, ¿no? Un economista le revisa el artículo de un economista, entonces tiene que darse lo importante. Entonces, puede ser el artículo más perfecto, pero se sugiere publicación sujeto a modificaciones. Hay que sustentar mejor. Aquí no hay esas cosas tan antipáticas, si está bien el artículo se lo publican enseguida, ¿no? En todo caso, es un intento de recuperar el pensamiento latinoamericano. Los 90 fue un año de crisis en todo nivel, la caída del muro de Berlín, el mundo hegemónico, el fin de la historia. América Latina dejó de pensar, no solo fue una crisis económica, una crisis de líderes, de ideas. Fracasó el estructuralismo más que por mala implementación antes que mal diseño. Y dejamos de pensar y asumimos pasivamente lo que nos llevaba desde el norte, que es la antítesis de lo que requerimos para la región. El neoliberalismo no es que uno es fundamentalista, o sea, mi proyecto vital es ver mi patria, mi región fuera de su desarrollo. Si el neoliberalismo fuera la solución, fuera el primer neoliberal. Pero es un absurdo técnico, ético, conceptual. Un modelo basado en el individualismo, en el egoísmo, en la competencia, en la región más desigual del mundo. Quieren hablar de neoliberalismo. Por lo menos mejoremos un poquito la distribución del ingreso, la riqueza. Por lo menos demos un poquito de igualdad de oportunidades, ¿no? Pero ¿qué le puede dar? ¿Qué competencia le puede dar la hija de la empleada doméstica de una familia de élite mexicana, ecuatoriana, a la hija de la patrona o matrona que se va a educar en buena hora por ella, ¿no? Un colegio exclusivo con 3 idiomas, computación, en casa internet 24 horas, pasantías en Estados Unidos. La otra pobre chica que a la final es con esfuerzo, va a acabar la primaria y tan solo se la prepara para ocupar el rol que su madre va a dejar. Y se reproduce la exclusión social. Entonces, América Latina dejó de pensar. Tenemos que recuperar ese pensamiento latinoamericano. La UNAM es un ejemplo de esos esfuerzos. Propuestas del desarrollo también es un esfuerzo para aquello, recuperar. Algo hubo a inicio del siglo con el socialismo del siglo XXI. No tuvimos ese think tank que tuvo el estructuralismo, que fue la CEPAL, ¿no? Tremenda potencia. Algo hubo. Cosas interesantes, claro, como era un peligro para el status quo, fue muy maltratado, pero hay muchas cosas interesantes. Bueno, eso entró en crisis, no logramos consolidar las cosas a nivel conceptual, pero hay que seguir luchando por recuperar pensamiento latinoamericano para buscar nuestras propias soluciones y no aceptar pasivamente lo que nos viene del norte, que tengan la seguridad. Incluso si tuviera buena intención, responde a otra realidad. No tiene buena intención, está en función de sus intereses, no de los nuestros. Y en mi artículo pues he tenido la gentileza de aceptarlo, porque será. Y le he llamado la justicia como virtud. ¿En qué consiste? Veamos. El objetivo, ilustrar las debilidades y fortalezas de los 4 principales criterios de justicia. Esto en realidad es filosofía política, no me gusta llamarlo así porque yo no soy filósofo político, soy aficionado, no soy experto. En economía algo conozco, entonces trataré de dar ejemplos económicos concretos. Pero los 4 criterios fundamentales modernos son el utilitarismo, el rolsismo, y muchos de estos son anglicismos, ¿no? Ya lo vamos a entender. El libertarismo, que está muy de moda, mi ley, en Argentina, y el igualitarismo. Y lo analizaremos desde una perspectiva fundamentalmente ética. Ya veremos por qué, no porque quiero dármela ético, sino les adelanto algunas de las conclusiones. Porque la riqueza de las naciones no son sus tierras, sus mares, su petróleo, ¿no? Es el capital social. Y ese capital social son los principios, los valores, la confianza mutua. Y todo lo que destruye ese capital social está destruyendo esa sociedad. Y está destruyendo, en nuestro caso, la posibilidad de desarrollo. Entonces, doctrinas que nos dicen busquen el fin del lucro, que el resto será por añadidura, el egoísmo como la mayor virtud, por alquimia, ¿no? En un vicio se convirtió en virtud, el egoísmo destruye ese capital social y es mayor el daño que el beneficio. Es lo que le llamo el pragmatismo destructor. Podría por ahí producir algo más, pero se pierde mucho más en el mediano y largo plazo. Siempre pongo como ejemplo, si al burro le ponen una zanahoria más grande, tal vez arrastra carretas más pesadas. Sí, si el objetivo era que arrastre las carretas más pesadas, es eficiente.
Si el objetivo es que sea menos burro, no es muy eficiente. ¿Okay? Se sostiene que la desigualdad es el gran mal de nuestro tiempo. Se propone que, sin excluir procedimientos y consecuencias, lo fundamental es la recta intención, lo que nos conduce a la justicia como virtud. Y enfatizo esto porque el voluntarismo incompetente ha hecho más daño en América Latina que la mala fe. Como decía Rabindranath Tagore, poeta hindú, el que le puso Mahatma, el más grande, a Gandhi, no solo basta saber, basta querer, hay que saber el camino. Y empecemos con el utilitarismo. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, decía el gran Simón Bolívar, en el Congreso de Angostura, 1819, si la memoria no me falla, que era en verdad una asamblea constituyente que estaba creando la Gran Colombia. Bolívar, como buen hijo de su tiempo, era utilitarista, incluso era amigo personal de Jeremy Bentham, Jeremías lo puso en español, creador del utilitarismo inicial, básico, tradicional, que se puede resumir en la máxima felicidad del mayor número, ¿no? Era en los momentos de la Ilustración, y el utilitarismo se nutría de la Ilustración y viceversa, ¿no? Entonces, el objetivo era buscar la máxima felicidad para el mayor número. Para el utilitarismo clásico, porque hay muchas variables y no vamos a tener tiempo de eso, ni siquiera tengo tiempo de decir todo lo que está en el artículo, no se quieren profundizar, el artículo va mucho más allá de esta conferencia, y estoy tratando de resumir, o sea, cada uno de esta doctrina es un seminario. Entonces vamos a sufrir la tortura de la mutilación que implica todo resumen. Pero a grandes rasgos, no para el utilitarismo clásico, porque hay variaciones, por ejemplo, el utilitarismo negativo, que es minimizar el nivel de sufrimiento, y es muy interesante esa visión. Pero en adelante tan solo utilitarismo, me refiero básicamente al utilitarismo clásico, la mejor situación social es la que maximiza la suma de bienestar de los ciudadanos. No será mal, ¿verdad? Pero vamos a ver las debilidades de este concepto. Una situación social sería injusta si no se está obteniendo el máximo de felicidad posible, por lo que es necesario construir un conjunto de instituciones que induzcan a los agentes a maximizar el bienestar social. Todas están las láminas, me voy a referir a eso, pero no puedo apuntar acá atrás, sí, pero va a serme incómodo. En la pantalla no se refleja mi apuntadora, así que lo pueden seguir acá, ¿no? Bueno, creo que hay que prenderlo primero, pero prendido tampoco funciona, porque ya lo había probado, ¿no? Pero está acá, ¿ok? Sí, pero no. Bueno, los problemas fundamentales de esta visión, esto es lo importante, utilitarista, ¿no? Es que son su ética intrínseca, ya vamos a ver eso, la total omisión de aspectos distributivos, maximizar, pero cómo distribuir, y algunas de las consecuencias prácticas. La ética utilitarista es consecuencialista. ¿Qué significa esto? Que lo importante son las consecuencias de las acciones, ¿no? Exagerando para ilustrar, si doy veneno a mi enemigo y en lugar de matarlo, eso lo desparasita y se vuelve sano, esa acción fue buena, porque la consecuencia fue buena, ¿no? Esto implica que la acción para ser buena no necesita ser intencional, en el sentido de que deba tener recta intención, querer hacer el bien. Y esto es muy importante, porque esta es la doctrina de mercado, la mano invisible. Cada quien buscando su lucro logrará el máximo bienestar social. Entonces ya no tenemos que preocuparnos del resto, sino solo de nuestro bienestar, ¿no? La famosa frase de Adam Smith no acudimos a la bondad del carnicero, del panadero, del cervecero, sino a su propio interés, pero buscando su propio interés logra el interés de los demás. Entonces ya, gracias, hay que aplaudirlo, ¿no? Y es un poco también los empresarios cuando se jactan de que no están dando empleo, etcétera, que me diga quién se está haciendo pobre haciendo eso, y será tal vez algo loable, ¿no? Verdaderamente. Hacen algo útil, algo bueno, pero no porque esa es su intención es lucrar. Entonces no hay mucha virtud en aquello. También implica que el utilitarismo no es procedimental, en el sentido de que deba pegarse a determinados procedimientos y principios, por lo que el fin justifica los medios. Si este fin incrementa el bienestar general, lo único importante son las consecuencias de las acciones, no la valoración moral de la acción en sí misma. ¿Qué significa esto? Justifica la moral de Poncio Pilato, sacrificar a uno para salvar a cientos. No está mal, ¿no? Murió un inocente, pero se evitó la muerte de centenas. Y Poncio Pilato es uno de los personajes históricos más maltratados de la historia, ¿no? Porque todo el mundo lo rechaza formalmente, pero todo el mundo lo sigue. En el mundo actual lo hubieran premiado, y creo que lo premiaron en su época en Roma también, por haber evitado el conflicto, ¿no? Pero todo el mundo se rasga las vestiduras ante Poncio Pilato y es el pan cotidiano. Justifica la dictadura, Pinochet, Lee Kuan Yew, Park en Corea, si eso logra el desarrollo de esos países, logra mejora económica. Eso significa que no es procedimental. En tema de distribución, y esto es muy grave, al utilitarismo le es indiferente si todo el bienestar se lo lleva una sola persona o se reparte en forma equitativa, porque lo único importante es el total del bienestar. Aquí estamos hablando de dimensión de bienestar, pero esto se puede traducir, el bienestar no es observable, ¿no? Es algo subjetivo. Hay medidas indirectas, ¿no? Pero no es directamente observable. Entonces, nuevamente eso se traduce en distribución del ingreso, de la riqueza, maximizar el ingreso, maximizar el crecimiento económico. Entonces, al utilitarismo
le interesa es la máxima tasa de crecimiento económico, pero sí se lo estén llevando todo el 1% de la población, no tiene 9%, no está recibiendo nada, o está aumentando la pobreza, un crecimiento empobrecedor. Esas son las consecuencias prácticas de estas visiones, ¿no? Lo único importante es el total de bienestar y en dimensiones observables como la del ingreso o producto, maximizar la producción. Con preferencias adaptativas, y esto es muy importante, ¿qué son las preferencias adaptativas? Cambio de preferencia de acuerdo a la realidad, ¿no? Las uvas están verdes, entonces me conformo con esto, con comer hierbita. Con preferencias adaptativas, la visión utilitarista nos llevaría a absurdos tales como preferir una sociedad de esclavos que se contenten mucho con poco, a una sociedad de hombres libres que se contenten poco con mucho, porque lo primero da más felicidad que lo segundo, ¿no? Ya a niveles más pragmáticos. Bueno, no sé si ustedes vieron la película de Tarantini, Django desencadenado. Si no debieron verlo, mucha sangre, ¿no? Exagera ya Tarantino. Pero bueno, es el esclavo, ¿se acuerdan? Steven, que ya salió de las barracas para ir a la casa del amo y es feliz, ¿no? Llevándolo a ejemplos cotidianos, es mantener a la gente en la pobreza, y que esa pobre mujer que apenas acabó la escuela logre por primera vez que su hijo, el único de los 6 hijos, concluya universidad, y para ella ya es la máxima felicidad. Se logró aumentar la felicidad muchísimo, pero eso es un derecho, todos deberían acceder a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Martha Nussbaum, una gran escritora feminista, y mañana es el Día de la Mujer, ¿no? Dice que el utilitarismo lo que hace es justificar y legitimar y mantener el status quo. Entonces, pese a los sanos propósitos de Bolívar, el mejor sistema de gobierno requiere algo más para alcanzar la mayor suma de felicidad. La recta intención, el respeto a normas fundamentales, los aspectos distributivos y la cuestión de preferencias adaptativas, que es muy importante, son esenciales. Vamos al rolsismo. Se llama rolsismo porque su autor es John Rawls, tal vez el filósofo político contemporáneo, murió, pero él escribió en los 70, todavía se considera contemporáneo. Es el más importante, ¿no? El filósofo político contemporáneo de Harvard University, y su libro, su obra base, es su obra de 1971, A Theory of Justice, Teoría de la Justicia. En mi opinión, y con todo respeto, bastante pomposo el nombre, porque a lo sumo es ideología y para ciertas circunstancias, ¿no? Tiene críticos muy fuertes, ¿no? Hay críticos que dicen que lo único que ha hecho John Rawls es tratar de justificar las instituciones liberales americanas, y yo comparto mucho con eso. Cuidado, Rawls era una gran persona, incluso héroe de guerra, ¿no? Un tipo honesto, pero puede estar equivocado. Uno no sabe, no puede perder la objetividad, uno está imbuido en un sistema y obedecer al sistema, ¿no? ¿Qué es el rolsismo? Rawls intenta derivar criterios de justicia de forma positivista, porque eso es lo otro. Ellos quieren alejarse de juicios de valor y ser estrictamente positivos, ¿no? Objetivos, o en función de la razón pura, partiendo de una situación inicial que considera equitativa, por lo que llama su enfoque de justicia como equidad. ¿Qué es esa posición inicial equitativa, imparcial? Para ello asume una posición original, donde hay un agente representativo, nadie sabe el rol que le tocará jugar en la sociedad, el llamado velo de la ignorancia. No sé si voy a ser rico, pobre, hombre, mujer, blanco, negro, ¿no? Lo cual genera un estado total de incertidumbre. La incertidumbre se diferencia del riesgo, es que el riesgo yo sé, tengo 40% de posibilidad de ser hombre, 60% mujer. Riesgo no sé, incertidumbre no sé la distribución de probabilidad. Por lo que la gente representativa, aunque buscando su propio interés, será imparcial. O sea, como yo puedo estar en esa situación, buscaré la mejor situación social. ¿Sí me explico? Buscando su propio interés, sigue siendo egoísta, individualista, por eso liberal, es una visión liberal. En estas condiciones, de acuerdo con Rawls, el agente representativo preferirá un punto de partida en el cual cada uno tenga el más extendido sistema de libertades básicas, compatibles con uno similar para todos, principio liberal, fundamental. Y cuidado, nadie está contra las libertades, pero son libertades formales, ¿no? ¿De qué sirve tener que todos tengamos el derecho a leer libros si somos analfabetos? Esos son los grandes vacíos del liberalismo, ¿no? Con igualdad de oportunidades y una repartición igualitaria de lo que Rawls llama bienes sociales primarios. En realidad, Rawls trabaja en una dimensión de bienestar como el utilitarismo clásico, sino con bienes sociales. No puedo extenderme, y les insisto, esto implica cada escuela un seminario por lo menos, y una carrera, pero lo que trata Rawls es de tener comparaciones interpersonales, ¿no? Yo no puedo comparar si María es más feliz que Juan, si puedo comparar si María tiene más ingresos que Juan, o más bienes primarios que Juan, pero entonces, de nuevo caemos en subjetivismo, ¿qué son los bienes necesarios? Por ejemplo, María tiene más panes que Juan, pero a María no le gusta el pan, o no puede comer pan con gluten, no necesariamente está mejor que Juan, ¿ya? Entonces, Rawls se le crea este concepto de bienes primarios, sociales primarios, que lo define como bienes que todo el mundo quiere tener más. Por ejemplo, ingreso y riqueza. Amartya Sen, otro gran filósofo, economista, premio Nobel de Economía,
primer premio Nobel de Economía del tercer mundo, dicho sea de paso, el mundo en desarrollo es hindú, es de la India más exactamente. Llama a los bienes primarios aquellos bienes de uso general que permiten adquirir los bienes que uno requiere, uno desea, ¿no? Entonces, déjenme volver un poquito atrás para enfatizar esta idea. En esas condiciones, imparcialidad, por la incertidumbre, pese a que soy egoísta, ¿cuál es el mejor Estado social? Donde tenga el más extendido sistema de libertades básicas compatibles con uno similar para todos, con igualdad de oportunidades y una repartición igualitaria de lo que Rawls llama los bienes sociales primarios. O sea, el Estado social que escogería. ¿Por qué aceptaría cambiar esa situación? Bueno, siempre y cuando, ¿no?, las diferencias favorezcan a todos, me mejoren a mí también. Si alguien tiene más bienes primarios, ¿ya?, manejando esos bienes primarios, ingresos, riqueza en buena inversión, mejora el ingreso y riqueza de todos. Eso es lo que se llama el principio de la diferencia, ¿no?, uno de los conceptos básicos del rawlsismo. Tan viejo como la Revolución Francesa, que en su Declaración de Derechos Humanos del hombre, y estrictamente del hombre, porque en esa época las mujeres no eran consideradas ciudadanas, ¿no?, estrictamente derechos humanos del hombre. Y del ciudadano en su artículo primero nos decía: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en utilidad común, principio de la diferencia. ¿Okay? Y siempre de acuerdo con Rawls, insisto en esto, porque Rawls trata de justificar esto desde la razón pura, pero en verdad son imposiciones, no son demostraciones, no son derivaciones lógicas. Ya les voy a dar algunos ejemplos de aquello. Siempre de acuerdo con Rawls, para la gente representativa, individualista, pero imparcial, el mejor estado social será aquel donde el que peor esté se encuentre menos mal. O sea, yo tengo que escoger entre, suponiendo, dos estados sociales, donde el uno se está muriendo del hambre y el otro es multimillonario, los dos son pobres. ¿Qué estado social escojo? Los dos son pobres, porque el que se está muriendo de hambre puedo ser yo. ¿Sí me explico? La situación donde el que peor está menos mal. Eso se llama el principio de maximización del mínimo, el maximín. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son las ideas potentes de Rawls, de este planteamiento? Que las desigualdades solo se justifican si mejoran la situación de cada uno, la situación de todos, ¿no? O sea, partiendo una hipotética situación original de igualdad de bienes sociales, de ahí las diferencias se aceptan si mejoran a todos, ¿no? Eso significa que los empresarios deben tener más porque generan empleo y todas esas cosas, ¿no? Y la injusticia es la desigualdad que no beneficia a todos, la desigualdad injustificada, ¿no? Son ideas potentes de Rawls. Rawls asume una situación donde, pero esto es importante también, ¿no? Hay principios como el principio de la libertad que vamos a ver. Rawls asume una situación donde las necesidades básicas individuales pueden ser atendidas y los derechos fundamentales garantizados. O sea, la teoría de la justicia, que vimos al inicio, a lo sumo hace una teoría parcial, lo reconoce después Rawls, donde las necesidades básicas individuales pueden ser atendidas y los derechos fundamentales garantizados. Esto tiene importantes consecuencias, le voy a explicar después. Lo que permite una concepción especial de justicia, donde la libertad precede a la justicia, lo que él llama prioridad de la libertad, de tal forma que la libertad solo puede ser restringida para beneficio de la propia libertad. Claro, o sea, la lógica de Rawls es para una sociedad desarrollada, para un mundo como Estados Unidos. Si todos ya tienen la barriga llena, bueno, ahí sí prioricemos la libertad, nadie me puede cortar la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad de organización, porque ya tengo necesidades básicas satisfechas, pero si para poder garantizar comida tengo que, por ejemplo, restringir el derecho de propiedad de los acaparadores de arroz, ¿ya? Ahí ya no se puede mantener este principio. Es decir, cuando hay condiciones de pobreza, condiciones extremas. Y cuidado, que también estas cosas de la prioridad absoluta de la libertad no la cumple nadie, ¿no? Por diferentes motivos. En Europa pero prohibieron por el conflicto ruso-ucraniano en los medios prorrusos. Es un claro atentado a la libertad de expresión, en nombre de la seguridad. A diario restringen libertades para combatir el terrorismo. Y todo el mundo va a estar de acuerdo. Pero ahí se ve cómo algunas veces es necesario restringir libertades. O ejemplos mucho más comunes, si ustedes quieren, más cotidianos. Un debate. Claramente restricción de la libertad de expresión, pero por un bien mayor, transmitir ideas, ¿no? Porque si todo el mundo habla al mismo tiempo, no se entiende nada. Entonces, esto de que la libertad solo se puede ser retirada para beneficio de la propia libertad, pues es muy cuestionable. No tiene asidero lógico. Es un principio liberal, impuesto, no derivado. Pero además, aquello de que la libertad solo puede ser restringida para beneficio de la libertad, bastaría decir, como lo dice Amartya Sen, como lo dice la doctrina social de la Iglesia, que no hay peor falta de libertad que la pobreza, peor privación que la pobreza, para justificar cualquier limitación de la libertad hasta que se supere la pobreza,
¿ok? Por eso les insistía que este es un caso especial para países desarrollados. Pero en los países desarrollados se puede sostener este principio. La regla prioritaria de Rawls excluye la posibilidad de sacrificar las libertades en función de objetivos como bienestar, que es lo que acabo de explicarle. Y con esta concepción especial de justicia, la ética rawlsiana es procedimental, ¿no? Ya que enfatiza el respeto absoluto a los derechos formales fundamentales. Pero en ese caso especial, cuando las barrigas ya están llenas para graficarlo. Luego viene el libertarismo, que está tan de moda, ¿no? Milei en Argentina, aunque creo que no entiende estas cosas Milei, ¿no? Al menos de economía no entiende mucho. Este es Robert Nozick, su obra Anarquía, Estado y Utopía de 1974 en respuesta a Rawls. Y Rawls 1971 fue en respuesta al utilitarismo, arrolló al utilitarismo. Hasta hace poco todavía, yo les podría decir que es la visión predominante en el mundo anglosajón, la visión de Rawls, ¿no? Lucha con el libertarismo de Nozick. Pero Rawls vino para arrasar con el utilitarismo, Nozick apareció para arrasar con el rawlsismo. ¿Y qué nos dice el libertarismo? Prioriza de forma excluyente los derechos formales que maximicen la libertad individual. No le interesa la condición del mínimo, maximizar utilidades, bienestar, felicidad. No. Derechos formales, maximizar libertad y mientras se respeten derechos formales todo el mundo puede hacer lo que quiera. Estos derechos, donde juegan un rol fundamental los derechos de propiedad y de realizar contratos, solo pueden estar restringidos por los derechos de los otros individuos en un marco de igualdad ante la ley. El libertarismo considera que toda acción es justa y moral si no atenta contra los derechos formales de los demás. No existen derechos ni deberes formales fuera de los formales, morales, pero fuera de los formales. Y no habría peor inmoralidad que interferir en las decisiones individuales. Que hay muchísimas cosas cuestionables, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí no la estoy viendo, creo que en la próxima lámina. Aquí está. La contraparte política del libertarismo es el Estado mínimo, que según los libertarios debe limitarse a garantizar bienes tales como defensa nacional y corte de justicia. Son narrativas que siempre benefician al status quo y al más poderoso, ¿no? Es decir, los bienes indispensables para proteger los más amplios derechos formales. Su contraparte económica es el mercado absolutamente libre, donde cualquier intercambio es justo y moral si fue informado y voluntario. Con lo cual, si los agentes son racionales, quedarán todos mejor, o el famoso better off anglosajón, ¿no? O sea, yo estoy, a no ser que me estén estafando, si estoy adecuadamente informado, el intercambio es voluntario para quedar mejor que antes. Y la contraparte es lo mismo. Entonces la consecuencia de los intercambios informados y libremente aceptados es la mejora. Y ustedes saben que en economía eso se llama mejora paretiana, ¿ok? Y el óptimo es cuando ya se agotan las mejoras paretianas. Para el libertarismo, libertad es ese es el principio de mercado, dicho sea paso, ¿no? Para el libertarismo, libertad es la no intervención, y esto es lo que le quería mencionar. Y una sociedad justa es una sociedad libre. Bueno, es un concepto de libertad, y un concepto que conviene al status quo, la no intervención. Que el pez gordo se coma el pez chico, que el luchador de 250 kilos masacra el de 50 kilos sin árbitro, que estén libres los borregos al lado de los lobos. Es un bonito concepto de libertad, ¿no? Para los republicanos la libertad es la no dominación, que nadie te domine, que nadie te explote. Los derechos efectivos, ¿de qué te sirve el derecho a leer libros si no sabes leer? Para eso tienes que tener capacidad, y ahí viene una noción de justicia, capacidad básica. Pero incluso con esa capacidad básica de lectura, si no tienes dinero no puedes acceder al libro. Y ahí viene el problema de distribución del ingreso. Bibliotecas públicas, ahí viene el problema de la acción colectiva y el rol del Estado. Entonces, esto es la noción de libertad de los libertarios que beneficia nuevamente al status quo. Y ustedes siempre, chicos, para ver la autenticidad de las posturas, incluso de gente buena, como Rawls, no sé si no era tan bueno, también era de Harvard, de hecho se pasa, ¿no? Pero incluso de gente buena, vean pues esa narrativa atenta a sus intereses o favorece a sus intereses. Cada vez que nos venga la derecha a decir y libre competencia y libertad es que nadie intervenga cuando ellos son los más fuertes, están hablando en función de su propio beneficio. Modestia aparte, yo he tenido la oportunidad de estudiar, tengo un doctorado, dos maestrías, no soy muy bruto. O sea, si me hubiera puesto de banquero hubiera tenido bastante éxito. Entonces, lo que decimos es lo que creemos, no lo que nos conviene. Entonces siempre vean, para la autenticidad, no es lo único, puede ser alguien que sea auténtico de todas formas, ¿no? Pero sí les puedo decir que la inmensa mayoría de los casos, la narrativa que empujan la derecha a ciertos grupos es la narrativa que les conviene. Ustedes habrán escuchado La mano invisible de Adam Smith. Entonces el mercado nos lleva a la mejor situación social, económica, la riqueza de las naciones. ¿Sabes cuántas veces nombra La mano invisible Adam Smith, la riqueza de las naciones? Libro que tendrá unas 1000 páginas. ¿Saben cuántas veces nombra? Una. Ahí se agarraron porque es lo que le conviene, ¿ok? Para justificar el egoísmo. Y entonces, mientras me estoy haciendo millonario en función de mi propio interés, estoy cumpliendo mi función social porque la mano invisible estoy logrando la mejor situación para todos. El libertarismo es un criterio basado exclusivamente en los procedimientos, siendo irrelevante la intención de las personas y las consecuencias de sus actos. Esto es muy grave.
siempre y cuando se hayan respetado los derechos formales. Significa que si tengo libertad de contratar, soy empresario, también tengo libertad de votar a ese empleado, así se muera de hambre, no importa la consecuencia de mi acto. Es que respeté los derechos formales míos y de él, porque él también contrató conmigo y le puedo acabar el contrato. ¿Ok? ¿Cómo resumía Nozick el libertarismo? En evidente analogía con el principio marxista, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, Nozick resume la justicia libertaria como de cada quien como elija, a cada quien como sea elegido. Suena bonito, ¿no? Pero primero hay que tener la capacidad de elegir, para empezar. Pero veremos cómo esto son castillos de naipes, que bonitos eslogan, bonitos productos de marketing. Esto suena a libertad, libertarismo. ¿Quién va a estar contra la libertad? Pero esconde, pues, falacias, ¿no? Es muy fácil, no es difícil demostrar que un intercambio informado y voluntario, en el marco de los derechos formales, puede ser injusto e inmoral. Incluso si luego de este intercambio los dos agentes informados, etcétera, quedan en una mejor situación, el famoso better off anglosajón. Un ejemplo, asuman que una bella joven se pierde en el desierto y está a punto de fallecer de sed. De repente se encuentra con un individuo que le propone agua, darle agua, siempre y cuando tenga relaciones sexuales, se acueste con él. Para la joven dejarse abusar es menos malo que morir, y para el individuo acostarse con ella es mucho más valioso que el agua. Los dos agentes racionales consienten voluntaria e informadamente el intercambio y ambos quedan better off, porque la chica se salvó de morir y el otro se acostó con la chica, ¿no? Bueno, en la perspectiva libertaria no se ha roto ningún derecho formal. Ella supuestamente elige y es elegida, al igual que el individuo. Aunque para cualquier persona mentalmente sana, no socorrer altruistamente a la joven será sencillamente abominable. Y toda sociedad civilizada va a sancionar ese comportamiento. Pero conceptualmente, de la óptica libertaria, esto no hay problema. Intercambio voluntario, informado, y más aún, los dos quedaron mejor que antes. ¿Ya? Bueno, mirán, ya está exagerando Correa, no tiene argumento. El ejemplo de la chica es extremo, sí. Pero conceptualmente similar al pequeño agricultor que tiene que elegir en época de cosecha entre que se le pudra la producción o recibir un precio ínfimo por su esfuerzo. O el del obrero que tiene que escoger entre estar desempleado o trabajar por un salario de miseria. Conceptualmente son casos similares. Intervenir con precios de sustentación o salarios dignos sería incluso inmoral desde la ética libertaria, porque se estaría interfiriendo en decisiones individuales aparentemente voluntarias e informadas. El problema, como ya lo habrán podido deducir, es que en lugar de representar elecciones voluntarias, estos casos reflejan más bien una inmoral extorsión frente a terribles alternativas como la muerte, la pérdida de la cosecha o el desempleo, respectivamente. Cuando se abusa de las brutales asimetrías de poder o de la fuerza de las circunstancias, los intercambios libres y voluntarios se llaman sencillamente explotación, palabra que cada vez se escucha menos en las facultades, sobre todo de economía, y que es lo que más abunda en la realidad latinoamericana. Quieren hablar de no intervención, libertad como no meterse, por lo menos tengamos un buen balance de poder, simetría de poder y no las grandes asimetrías que existen en América Latina. El ayudar al otro en situación de peligro se considera un deber natural. Esto también es un principio filosófico de Rawls. Hay deberes naturales que nadie nos tiene que decir que es evidente que debe ser así. O algo que hay que cumplir independientemente de cualquier obligación formal de hacerlo. No es que tengo que tener la obligación formal de ayudar a la chica, sino que independientemente de aquello es natural ayudarla. Por lo que en cualquier sociedad civilizada quien abusó de la chica deberá ser sancionado. Para el caso del agricultor y del obrero, paradójicamente esa misma sociedad civilizada muy probablemente se encargará de legitimar esta clase de situaciones llamándolas leyes del mercado, anulando así cualquier deber natural de evitar la explotación. Y por último está el igualitarismo, que no tiene un solo autor, que dije visiones modernas, porque visiones modernas igualitarias, pero esta, desde la sociedad primitiva se practicó el igualitarismo, sobre todo de bienes, igualdad en el reparto de bienes. Pongamos ejemplo a San Pablo, ¿no? ¿Sí reconoce a San Pablo? Qué bueno, porque nadie sabe en verdad cómo fue San Pablo, todas estas son ilustraciones. Porque quién sabe si tuvo ahora o no, pero bueno. Pero San Pablo, en su segunda carta a la comunidad de Corinto, capítulo 8, versículo 15, escribe sobre la organización de la colecta, señalando que la Escritura manifiesta que el que mucho recogió no tuvo de más, y el que poco no tuvo de menos. Se trata de igualitarismo en la repartición de bienes. Algunos creen que este es un principio marxista. En realidad el marxismo se acerca más al igualitarismo del bienestar, con el principio marxista de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Pero va más allá. A cada cual según sus necesidades es igualitarismo de bienestar. De cada cual según sus capacidades ya es un principio de eficiencia. Mandarlo donde más útil es, pero ese producto se reparte socialmente. Y pongamos pues también el gráfico de otro barbudo, Marx, al lado de San Pablo.
¿Okay? Ceteris paribus, esta es una expresión latina que nos encanta a los economistas. Todo lo demás constante, porque esto es más complicado, estoy simplificando muchísimo. La disminución de la distancia laboral objetivo entre los diferentes individuos mejora el estado social. Es decir, mientras menos diferencia hay en distribución del ingreso, distribución de riqueza, distribución de bienestar, pero eso no es observable, ya es un mejor estado social. Ceteris paribus, porque el igualitarismo estricto, el que no admite diferencias. Entonces, si ustedes tienen, 100 panes, a que uno tenga, en dos personas, al que uno tenga 60 panes y el otro 40, prefieren que ninguno tenga panes, porque están iguales. Entonces se destroza la eficiencia. No son los casos extremos a los que nos lleva el igualitarismo estricto. Normalmente el igualitarismo relaciona compensación entre distancias y bienestar. Es decir, bueno, permitimos tal distancia un poco como el rolsismo, que de hecho se llama, ya me estoy adelantando, liberalismo igualitario, ¿no? Bueno, si mejora tanto María y Juan, ya puedo admitir que aumente la distancia entre María y Juan, ¿ok? Pero el igualitarismo estricto no admite aquello, ¿ok? Dice poco en cuanto a procedimientos, pudiendo implicar un total irrespeto a las libertades individuales y particularmente a la propiedad privada. Con adecuadas regulaciones y técnicas, esta es la buena noticia, modernas, de impuestos y subsidios al ingreso y a la riqueza, podríamos disminuir la desigualdad de recursos respetando libertades y derechos de propiedad básicos. Pese a no ser axiomático, como muchas veces se pretende, sí es posible que con estas medidas puedan presentarse problemas de eficiencia. O sea, un liberal le va a decir enseguida, no, esto crea ineficiencia porque perjudica incentivos. Eso se ha demostrado que es falso, a nivel macroeconómico, a nivel microeconómico, así como muchas veces, en el ejemplo que les di, el igualitarismo estricto, ¿no? Entonces, si hay 100 panes, y para que se lleve 60 el uno, 40 el otro, mejor que ninguno tenga panes, se destrozó el concepto de eficiencia. Como en ese caso, no hay mejor justicia que ser eficientes, ¿no? Con la eficiencia, teniendo los panes, mejoran ambos. Muchas veces no hay mayor eficiencia que ser justos. Las grandes desigualdades nos destrozan como sociedad, destrozan la armonía social, perjudican la capacidad de tomar adecuada acción colectiva, acción en conjunto. ¿Por qué el norte del río Bravo se ha desarrollado y el sur no? Alexis de Tocqueville, cuando visitó Estados Unidos, él venía de una Francia monárquica a inicios del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, lo que más le sorprendió fue la igualdad de condiciones entre los blancos, la gran mayoría de la población, porque obviamente había esclavitud y a los indígenas lo determinaron. Eso nunca hubo en América Latina, y esa es una diferenciación clave de condiciones de origen, porque al estar en igualdad de condiciones se toman razonables decisiones colectivas en beneficio del bien común, no en beneficio de unas cuantas élites. Nosotros veníamos de una colonia tremendamente vertical, colonialismo vertical, excluyente, la independencia no cambió la estructura socioeconómica, ¿no? Entonces, las decisiones se toman en función de unas cuantas élites que además nunca han utilizado el progreso técnico, su propio progreso, para mejorar a los demás, sino para excluir a los demás. Nuestras élites tienen como piedra angular la diferenciación. Ustedes le proponen a nuestras élites ser 3 veces más prósperas, pero iguales. No, prefieren ser 3 veces menos prósperas, pero desiguales, porque en la diferenciación está su bienestar, su piedra angular, su razón de ser. Entonces, algunas veces no hay mayor eficiencia que ser justos, que tener equidad. Y desde el ámbito de la visión igualitarista, injusticia es todo lo que aumenta distancia entre individuos, como le decía, ceteris paribus. ¿Okay? Lo esencial es la virtud, queridos chicos. Desde el punto de vista ético hemos caracterizado los diferentes criterios de justicia por sus énfasis en intenciones, procedimientos y consecuencias. El libertarismo se limita exclusivamente a procedimientos que se respeten los hechos formales. El utilitarismo prioriza las consecuencias, que aumente la suma de bienestar. Y el igualitarismo prioriza las intenciones, la búsqueda permanente de la igualdad. El rolsismo construye una mezcla, es más complicado, más elaborado, una mezcla de procedimientos e intenciones, por lo que se lo conoce también, como le decía, como liberalismo igualitario. Los procedimientos son importantes, porque el fin no justifica los medios. Las consecuencias también son importantes. Al fin y al cabo, bueno, debí decir porque el fin no siempre justifica los medios. Alguien dirá, ¿qué está diciendo, presidente? Bueno, es la diferencia, la discusión entre lo correcto y lo bueno, ¿no? Lo correcto en un juicio es que ustedes den testimonio verdadero, ¿verdad? Entonces, decirles que den falso testimonio, me van a matar aquí. ¿Qué pasa si ustedes tienen que dar el testimonio sobre un violador que ustedes saben que es violador, que ha matado 30 niñas, violado y asesinado? Pero, por el caso que está acusado, la niña, el caso del asesinato de esa niña, ustedes no la han visto. Y le preguntan, ¿y saben que de su testimonio depende si el tipo sale libre para seguir matando niñas o se va preso? Ustedes no han visto el asesinato, el caso que se está juzgando, pero sí conocen los otros 29 asesinatos. Y le preguntan, ¿usted lo vio asesinar? ¿Qué responde?
Hacer lo correcto, no lo vi, o hacer lo bueno, si lo vi, ándate preso miserable para que no sigas asesinando. Entonces, no siempre es fácil esto. El fin no siempre justifica los medios, ¿ok? Las consecuencias también son importantes. Al fin y al cabo, se necesita eficacia, por si acaso, son casos extremos. Yo le diría en política, siempre hay que tratar de priorizar hacer lo correcto, porque si no se pierde el Estado de Derecho y en el mediano y largo plazo, por más que tengan recta intención al inicio de hacer algo bueno, no incumpliendo hacer lo correcto, destruyen el Estado de Derecho, destruyen las reglas de juego, destruyen la institucionalidad y el coste es mucho mayor, ¿no? Lo que le digo es que no siempre es fácil discernir estas cosas. Las consecuencias también son importantes. Al fin y al cabo se necesita eficacia para alcanzar los objetivos. Ah, no, yo quiero la igualdad y con la igualdad todos nos morimos de hambre, ¿no? Pero en nuestro criterio lo fundamental es la recta intención, por lo que anticipé al inicio, ¿no? Porque lo fundamental es ese capital social, esa confianza mutua. No hay instituciones sociales virtuosas sin personas virtuosas que busquen expresamente hacer lo correcto. Cuando se quiere conducirnos a hacer lo correcto, por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, por nuestro propio lucro, etcétera, se pierde mucho más de lo que se gana. Y esto que le estoy poniendo aquí es fundamental para América Latina, para países como Ecuador. A cada rato queremos cambiar la institucionalidad, la Constitución, creyendo que la calentura está en la sábana, que no funciona tal institución. No funcionará ninguna institución si se pierden los principios y valores. Si mantenemos en política latinoamericana la cultura de la trampa, el más tramposo es el más sabido, no el más sinvergüenza, no habrá institución que funcione. No hay instituciones virtuosas sin personas virtuosas. El mensaje de esta conferencia, mantengamos la virtud, los principios y los valores, es lo importante. Y se lo dice un economista. Le estoy diciendo que el desarrollo económico no es un problema económico, es un problema cultural, psicológico, de confianza mutua, de capital social. Lo esencial es cómo se comportarían las personas en ausencia de instituciones formales, cuando lo único que queda es la cultura y la conciencia. Esa es la riqueza de las naciones. El acto de justicia debe ser una acción consciente y voluntaria, y no consecuencia inesperada. Quise lucrar, ¿no? Por mi propio beneficio, pero logré el bien común, ¿no? Entonces soy un héroe. No puede ser consecuencia inesperada o imposición, tampoco de algún tipo de institución. Hago lo correcto porque me obligan, ¿no? Debe ser una acción consciente y voluntaria. Una persona que hace el bien por factores ajenos a su intención no está realizando un acto virtuoso, perdiéndose así el más importante bien para cualquier sociedad, que no es el pan, que no son los carros, no son los aviones, es el bien moral. Esto nos hace desechar el libertarismo como criterio de justicia. No puede existir una noción de justicia que no considere la recta intención y ni siquiera considere las consecuencias de nuestros actos voluntarios. También nos permite rechazar el utilitarismo y su ética consecuencialista. Cosas como la mano invisible, el supuesto de que cada uno, buscando su propio interés, promoverá el interés de la sociedad, puede ser un pragmatismo muy destructor. Y eso es lo que le está pasando a Estados Unidos. ¿Por qué? Tocqueville también hablaba del individualismo norteamericano, pero con un calificativo: individualismo virtuoso. Decía algo así como los estadounidenses son esclavos de las leyes, pero dueños de todo lo demás. Esclavos de las leyes, del bien común. Eso es lo que se está perdiendo en Estados Unidos. Y eso es lo que no entienden los liberales. Entonces, al desechar la virtud y quedarse con el individualismo, no solo que están botando el agua sucia de la bañera con bebé y todo. No, están botando al bebé y quedándose con el agua sucia. Porque lo fundamental era virtud, y eso es lo que están perdiendo, ¿no? Estados Unidos no se desarrolló por individualismo, se desarrolló por el individualismo virtuoso. Puede ser un pragmatismo muy destructor, confundiendo medios con fines, al menos si el desarrollo no es centrado en los objetos, sino en el sujeto, la persona humana. Lo que decía el ejemplo del burro. Aquí queremos que la persona sea más persona. No podemos explotar su egoísmo para lograr fines buenos. Estamos destruyendo el fin mismo de nuestro objetivo, ¿no? El desarrollo humano. El bien común así alcanzado tendrá mucho de interés y poco de virtud, por lo que su costo puede ser mucho mayor que su beneficio. Con su lógica liberal, el rolsismo justifica grandes desigualdades y hasta las vuelve deseables, por lo tanto tampoco es aceptable, cuando la desigualdad es el gran mal de nuestro tiempo. Lo que hace el Rawls es decirnos: está bien que seamos desiguales por nuestro propio bien, no se preocupen. No, ustedes son pobres, pero está bien, los ricos nos van a ayudar y está bien que seamos desiguales, ¿no? Maximizar el mínimo significa, si hay que quitarle impuestos a los ricos para que den más empleo y disminuir la pobreza, hay que quitarle impuestos. Así ellos mejoren 10 y el pobre mejore 2, ¿no? Pero mejora el pobre. Eso es lo que usted está diciendo. No le importa las distancias. Y la equidad es un bien público que hoy vamos a ver y es fundamental también. Solo nos quería entonces el igualitarismo, que mantiene la clara intención de considerar al otro como igual. Y eso es fundamental, considerar al otro como igual. Porque la justicia solo se puede definir con respecto al otro. La desigualdad es el gran mal de nuestro tiempo.
siendo ciertas teorías tan solo ideologías disfrazadas de ciencia, concebidas para convencernos de que las desigualdades son merecidas e incluso por nuestro propio bien. De acuerdo con el World Inequality Report del 2022, los billonarios, definidos como las personas que poseen más de 1 millardo, 1.000 millones de dólares de riqueza, son el 0.00005% de la población mundial, pero poseen el 3.5% de riqueza total. Mientras que el 50% más pobre de la población mundial posee tan solo el 2%. ¿Qué significa esto? Que 2.750 afortunadas personas y sus respectivas familias tienen 75% más riqueza, 75% más riqueza que 3.800 millones de personas. ¿Qué teoría de la justicia me puede justificar barbaridades así? Y cuidado, es que innovaron, mejoraron a todos. Bueno, aquí está Elon Musk. ¿Cómo se dice el de Elon Musk? Musk, se me olvidó el apellido. Elon Musk. Pero también está, ¿cómo se llama el de? Me olvidé, el de las marcas estas de cartera y el que tiene la cadena de tiendas en Francia. ¿Usted sabe de moda? ¿Cómo se llama? Aquí lo tienes. Louis Vuitton. Arnaud, ¿y cómo se llama la marca? Louis Vuitton. Y la familia Arnaud. Sí. Es el tercer multimillonario del mundo. Y lo que hace es producir cada año nuevos carteras y zapatos, básicamente. Entonces creo que sí podemos vivir sin una nueva marca, un nuevo estilo de cartera y zapatos por año, ¿no? Bueno. Toda sociedad humana necesita justificar sus desigualdades. Y cada justificación contiene su parte de verdad y exageración, audacia y cobardía, idealismo e interés propio. Esto lo dice un gran economista francés, Thomas Piketty, en su obra del 2019. La reina de las virtudes, Aristóteles, en su ética nicomaquea, estrictamente hablando, llama a la justicia la virtud más perfecta, precisamente porque se dirige al bien del otro. La justicia de siempre ha sido ante todo una virtud o el deseo de actuar en función de los principios morales. Y un fundamental principio moral debe ser que las grandes desigualdades son un insulto a la dignidad humana, especialmente aquella de los menos favorecidos. Así intenten justificarla en nombre de ellos. En esta justicia como virtud es esencial la recta intención, sin que esto excluya tener en cuenta procedimientos y consecuencias, y dentro de estas últimas, la eficiencia. Y en esto sí Bolívar tenía razón, cuando dijo que la justicia es la reina de las virtudes republicanas, y eso lo dijo en su discurso el 23 de enero de 1815 en Bogotá, al inaugurarse el gobierno de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Muchas gracias. Luego de tomar su conclusión, le damos información para... Ya tenemos el salón repleto. Voy a retomar tu conclusión para lanzar una provocación para estimular el debate. Ya ves que ya me conoce, casi no soy provocador. Esa cita de Piketty es lo que estás haciendo, bueno, tu crítica, resume muy bien la crítica que hace don Rafael de todas estas teorías. Al final de cuentas, terminan como justificaciones de la desigualdad en nuestra... No el igualitarismo, ¿no? Sí, pero tampoco resuelve como tal esa teoría. O sea, yo entendí, me corregirás, que nos estás invitando a ir más allá también de las teorías clásicas del igualitarismo. Estás proponiendo una nueva ruta desde América Latina para construir nuevas teorías del desarrollo, de la justicia, que van más allá de estas escuelas ya existentes, además con una ascendencia, una historia absolutamente europea. Esta cita de Piketty, al final de cuentas, nos invita a ir más allá de todas las teorías que nos presenta. Si bien el igualitarismo hay que matizar sus problemas, no tan grave como las otras. Ahí con tu explicación, cuando hablas de Elon Musk, cuando hablas de la empresa Vuitton y el empresario entienda no, nos sugieres una idea de colocar incluso topes a la riqueza. Dices, si Elon Musk solo tuviera 151 millones de dólares, ¿dejaría de innovar? Pregunta Rafael. Si entiendo o no, solamente tuvieron 150 mil millones de dólares en su bolsa, ¿dejaría de producir vinos y generando placer para la burguesía, alta burguesía? Pues seguramente no, porque ya no lo hacen por el dinero, lo hacen ahora ya Elon Musk por la fama,
Son los nuevos reyes, oligarcas, capos, para usar una palabra más mexicana. ¿Qué tal no solamente poner impuestos sobre la riqueza, que es algo incluso que ustedes intentaron hacer en Ecuador y que generó una respuesta mediática bárbara, terrible, y que aquí ni siquiera se ha planteado, Manuel, justo porque quizás saben cómo respondería a los medios y los intereses, ¿no? Pero lo que tú estás sugiriendo es pues ir más allá, no solo los impuestos, sino qué tal un tope. Nuestro artículo 27 de la Constitución, producto de la Revolución Mexicana, pone un tope en la acumulación de tierras. ¿Qué tal si trasladáramos ese mismo principio a pues, los nuevos terratenientes hoy, que son los dueños de los medios, de las redes, de los mercados financieros? En los sentimientos de la nación, el artículo 12, en nuestra independencia de México, un luchador social, Morelos, planteó que se debe moderar la opulencia. Esto no es el caso en todos los documentos revolucionarios independentistas en América Latina. No sé cómo usted en Ecuador, bueno, Bolívar mismo, no sé hasta qué punto planteó él de entrada moderar la opulencia como principio fundacional a la nueva república. Fray Bartolomé de las Casas, una de sus grandes batallas históricas era para asegurar que las encomiendas no se pudieran legar en herencia a los hijos de los encomenderos, que no pudieran legar directamente las territorios, y no solo los territorios, sino los seres humanos, los pueblos indígenas, para romper con esta tradición de esclavitud y de un predominio sobre los pueblos y las tierras. ¿Qué tal pues, eliminar las herencias? Limitarlas, por lo menos poner impuestos sobre las herencias, por lo menos. Son temas que de repente parecieran velados. Aquí en México no estamos hablando de este tema, estimado Rafael. Y yo creo que no lo pones así tal cual, pero en tu conclusión, yo recibiendo tus ideas desde nuestro contexto actual, lo leo como una interpelación, una invitación a que aquí en México pongamos sobre la mesa estos grandes temas, porque de otra forma, pues por mucho que tengamos desarrollo, aumento de la riqueza, esa riqueza va a terminar cayendo en una justicia, entre comillas, enmarcada por las teorías del utilitarismo, del gaussianismo, del libertarismo, o quizás con un poco de igualitarismo light. Pero no vamos a plantear una transformación de fondo en la estructura del poder social y económico. Finalmente, no te nos puedes ir, estimadísimo Rafael, sin hablar de Ecuador. Yo sé que tienes que cuidar tus formas, de expresidente, etc. Pero sí nos quedamos, bueno, yo me quedo con mucho interés en escuchar lo que esté pasando en Ecuador. Llevan 2 elecciones en que el correísmo, la revolución ciudadana ha hecho una gran batalla social, mediático, político, y que en las 2 ocasiones pues, ha sido derrotado por representantes de la oligarquía más retrógrada de Ecuador, y que están todos los días queriendo revertir, y han revertido muchos de tus logros, aunque el pueblo sigue ahí exigiendo y demandando justicia. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los planes de la revolución ciudadana y qué elecciones existen? Para México estuvo Gabriela Rivadeneira en un foro que organizamos en el PUETS hace unos 4 meses sobre las derechas. Ella nos ofreció algunas luces, pero aquí tenemos el conductor y fundador de este movimiento. Entonces, gracias, son las 2 interpelaciones, no sé si quieres responder con eso. No, déjame responder y después, muy brevemente, para darle oportunidad a los chicos, sobre todo que están presentes, ¿no? Que se puedan hacer preguntas vía streaming. En todo caso, como le decía, ¿no? El paper va mucho más allá de la conferencia y siempre es más fácil escribir y explayarse. Miren que aquí no me acordaba ni los nombres de los multimillonarios, que no me interesa mucho, sus nombres, las diferencias sí. Entonces, yo sí lo pongo explícitamente a lo que tú te referías, John, lo digo claramente. La equidad es un bien público, las distancias indignas, que omite roles totalmente, que omite el utilitarismo, que omite el libertarismo, son intolerables. Entonces, no se trata solamente de ver ingreso promedio, el PIB per cápita, se trata de ver distribución. No se trata solo de ver pobreza. Superamos la pobreza. Sí, pero si ya la línea de pobreza era 10, bueno, el 90% de la población está en 12 y un 10% está en 2000, son distancias indignas que rompen la armonía social. Entonces, y eso nos lleva a otra conclusión. Siempre se habla, y la izquierda, de líneas de pobreza. Yo pongo en el paper claramente que también hablar de líneas de riqueza.
límites a la riqueza, porque destruye la cohesión social. Y esa idea no es original mía, es un buen amigo tuyo, de René Ramírez. ¿Ok? Eso con respecto a lo primero. Con respecto al segundo, Ecuador, créeme que las formas ya me conocen, los que me conocen saben que no me importa mucho. Lo que sí me preocupa es si se me salen las lágrimas de ver cómo han destrozado a mi país, ¿no? Yo veo a mi país como el segundo más seguro de América Latina, estamos entre los 5 más violentos del mundo. Yo veo a mi país como exportador de energía, la encontré con cortes de luz en el 2007, con solo 40% de energía renovable, el resto importado de energía térmica. Lo dejé con 95% de energía renovable, de las 5 matrices eléctricas más estables y amigables con el medio ambiente del planeta, exportando energía a Colombia y Perú. Hoy volvimos a los cortes de luz y a importar energía de Colombia y Perú. Lo dejé como la segunda infraestructura vial de la región, hoy están destrozados los caminos. Como el sistema educativo que más avanzaba en la región, hoy hemos vuelto a lo peor. El ingreso per cápita está en el 2011. Las cortes tomadas, no existe Estado de Derecho. Y tú nos pides explicar por qué 2 veces hemos sido derrotados en segunda vuelta en elección presidencial. Eso es una muestra de cómo nos sobreestiman, porque hay que contextualizar esto. Desde el 2017 estamos brutalmente perseguidos, yo no puedo volver a mi país. Yo tengo una condena de 8 años por influjo psíquico, aunque no lo crean, se lo puedo publicar, se lo puedo mandar. No, nadie lo cree, por influjo psíquico. Dije, por dirigir una organización criminal dedicada a los sobornos. Nunca ha habido soborno, la organización criminal es mi gobierno. Y como ni así tenían pruebas contra mí, con todos los montajes que hicieron, vieron que fue por influjo psíquico que dirigí la organización. Eso lo sacaron en plena pandemia, en tiempo récord, hora antes, 2020 fue, sí, horas antes que me inscribiera como candidato y pudiera regresar al país. Y así hicieron candidato a Guillermo Lazo, presidente, porque me quitaron los derechos políticos. Entonces es fácil ver los toros de lejos, pero nosotros nos robaron el partido político. Toda la dirigencia está exiliada, perseguida, ¿no? Tuvimos que participar en el 2021 con partido prestado. Nos eliminaron ese partido prestado, con trampa, para impedirnos ganar, porque estaban seguros de que íbamos a ganar. Tuvimos que a última hora inscribirnos con lista 1 y después nos volvieron al partido que era lista 5 y fue lista 1-5. Ese partido lista 5 que se llamaba Compromiso Social del 2022 nos lo dieron. Desde el 2022 tenemos partido político, pero así lo estamos reestructurando, ¿no? Nos robaron el partido histórico, Alianza País, nos lo quitaron. Y ya está en extinción porque fracasaron totalmente, porque sabía pues, los que nos apoyan que ya no éramos nosotros. Entonces, en esas circunstancias, en verdad nuestros opositores deberían explicar cómo es que no nos han exterminado. Y gracias a Dios del pueblo ecuatoriano, seguimos siendo de lejos la fuerza política más grande del país. Ganamos en el 2023, arrasamos en las elecciones locales, más de 50 municipios, 9 prefecturas de las 24. Somos el bloque legislativo más grande de la Asamblea. De las trampas que hicieron, cambiaron el método de asignación de escaños para atomizar la Asamblea e impedirnos ser mayoría, si no fuéramos mayoría. Y estuvimos 2 veces a punto de ganarle la presidencia de la República. En el 2021 perdimos por nuestros propios errores. En el 2023 íbamos a ganar en una sola vuelta con el 42%, de acuerdo al sistema electoral ecuatoriano. Si en la primera vuelta sacan más del 40% y más de 10 puntos de diferencia que le siguen, ganan en una sola vuelta. Asesinaron a un candidato opositor a nosotros. Nos culparon, nos dieron 9 puntos, nos llevaron a esa segunda vuelta con un niño rico, hijo del hombre más rico del país, al que yo derroté en el 2006, ¿no? Y todos se unen contra nosotros en la segunda vuelta. Y más la prensa. Pero ni aún así, tal vez íbamos a ganar. Asesinaron 7 de los 8 sicarios que habían participado en el asesinato de Vicencio y nos volvieron a culpar, ¿no? Entonces, con esas condiciones tan adversas, que el mundo no lo sabe, no tendríamos que explicar por qué no ganamos la presidencia. Ellos tienen que explicar por qué no nos han podido aniquilar y no nos van a aniquilar, los vamos a vencer. Lamentablemente el daño ya está hecho. Una ronda de comentarios. Rafael muy generosamente ofrece quedarse a dialogar con los estudiantes. Así que tenemos micrófonos aquí del auditorio, colegas. ¿Este misma? Ya, ahí está. Adelante, Idalia. Y aquí ahorita le damos la norte por ahí. Cuidado con la cámara, Idalia, estás. Buenos días. Soy Idalia Murillo, soy mexicana, pero estudié la maestría en Flaxo, Ecuador, de 2014 al 2016. Y pues yo iba por 2 años y terminé quedándome 4 años. Viví, yo creo que dentro de los mejores años de Ecuador que se pudo haber vivido. Pues quiero darle un reconocimiento por todo lo que hizo en Ecuador, desde mi posición como desde ser mexicana y tener la oportunidad de ir a otro país,
hacer una maestría y que además es una maestría financiada completamente por el Estado ecuatoriano o por la Revolución Ciudadana, por en general por la población. Y pues después de todo esto que pasa con Lenín Moreno, que también yo tengo ese proceso, vivo ese proceso de 2017, 2018, y todos estos beneficios que tenía la población y todo esto que se logró en estos maravillosos 10 años, pues se fueron robando, no perdiendo, sino no los robaron en general, no nada más a los ecuatorianos, sino en general a los latinoamericanos, porque creo que era un triunfo de Latinoamérica lo que logró hacer en Ecuador, y efectivamente tener un país el más seguro de toda Latinoamérica, y después en lo que se convirtió. Y pues ya lo dijo cómo ha sucedido, por qué no se ha regresado pues toda este pueblo que logró gobernar y no ha logrado regresar. Estoy al tanto de todo, estoy muy conectada con los compañeros allá, con amigos allá y con las organizaciones, pero sí me gustaría saber si hay alguna ruta por la que debemos seguir, sobre todo las organizaciones, para apoyar a Ecuador y a la gente ecuatoriana, y sobre todo a los partidos que se pueden organizar en torno a pues esta visión que se tiene de desarrollo desde el impulso que le dio en Ecuador. Gracias. A ver, mira, nosotros logramos, yo prefiero contactar una, porque si no me olvido, Alzheimer, perdón. Y el italiano, el franco deterioro neuronal. Ya me olvidé la pregunta. Mire, lo que quería decir es que ese nivel, ahora que es el modelo Bukele, represión, megacárcel, convertimos en verdad en el segundo país más seguro de América Latina, no el primero. El primero era Chile, pero Chile tiene el doble ingreso per cápita que nosotros. Para nuestro nivel de ingreso, te lo aseguro, revisa, éramos el país más seguro de todo el mundo. Y lo logramos no con cárceles, no con represión, sino con desarrollo humano. También fuimos los campeones regionales de reducción de la pobreza, 2 millones de ecuatorianos se de la pobreza, campeones regionales de reducción de desigualdad. Yo encontré el país con coeficiente Gini, que es el principal indicador de desigualdad, de 1 a 100, 100 más desigualdad, 1 menos desigualdad, en 55. Por medio de América Latina estaba en 52, lo dejamos en 44. Por supuesto falta mucho, por medio de Europa será 28, 30. Pero los avances fueron gigantescos. Se logró esa seguridad con desarrollo humano, no con represión. Obviamente el crimen organizado necesita otra lógica, pero desbarataron absolutamente todo y el crimen organizado se ha tomado el Estado ecuatoriano. Pero los corruptos somos nosotros, ¿no? Y lo chistoso es que mientras más buscan el dinero, la ruta de nuestro dinero, más encuentran el de ellos. Pandora Paper y todo eso, pero todo lo oculto, en sus paraísos fiscales y toda esa tontería. ¿Qué pueden hacer las organizaciones? Mira, la Revolución Ciudadana, nuestro movimiento ahora se llama Revolución Ciudadana, antes era Alianza País, pero nos robaron. Ahora es Revolución Ciudadana Lista 5. Ya es un gran frente, eso es lo que no se entiende. Ya es un gran frente. No es solo izquierda, hay centro-derecha, centro, ¿no? Grupos identitarios. Entonces, porque siempre dicen, ¿por qué no hacen colisión? Porque ya no hay mucho margen de acción, porque ya estamos aglutinando todo eso. Pero obviamente, ¿no? En función de programa, en función de principios, bienvenidos todos los que quieran crear un gran frente para las próximas elecciones, que esperamos ganar, pero aumentan mucho más esas probabilidades de victoria si nos permiten regresar, ellos lo saben, y por eso por todos los medios evitan que regresemos. O sea, la persecución política, el lawfare, la guerra jurídica que se ha dado en Ecuador ha sido la peor de América Latina, peor que en Brasil, peor que en Argentina. Por darte un ejemplo, Lula da Silva, un queridísimo amigo y un ejemplo, referencia de vida para mí, cuando me metieron preso, era expresidente y fue a una cárcel especial. Cuando metieron preso a Jorge Glass, que fue mi vicepresidente y vicepresidente con Moreno, y era la piedra de zapato para que se apoderen del país, ¿no? Era vicepresidente en funciones, lo meten preso de forma absolutamente ilegal, arbitraria, y lo mandan a una cárcel común. O sea, ese nivel de maldad que hemos sufrido, de persecución, la dirigencia histórica, mucho está en México, no nos alcanzará 3 vidas para agradecer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por toda su apertura y apoyo, ¿no? Entonces, en esas condiciones es difícil ganar, pero creemos que podemos de todos modos vencer, si no, habrá que seguir luchando. Pero esas organizaciones que tomen conciencia, porque, y hablemos claro, seamos autocríticos, muchas veces el peor enemigo de la izquierda misma, porque incluso tienen doble moral, ¿no? Si nosotros en 10 años tenemos un caso de corrupción, todos somos unos corruptos, porque más es vanidad, ¿no? Yo no soy corrupto, entonces mientras más me diferencie, más demuestro que soy honesto y que el resto es peor. Pero si la derecha roba, no, está bien que robe, pues no, ellos son así, no pasa nada, ¿no? La corrupción que ha habido en estos años
Es impresionante. Nosotros en 10 años creo que tuvimos 2 casos de corrupción, de traidores, que todos están contra nosotros, eso se pasó ahora. Todos nos atacan, nos critican, se aliaron a la derecha. No, los corruptos simpatizan con ellos, no con nosotros. Pero todos somos corruptos. Acá cada rato tenemos corrupción desde lo cotidiano, el registro civil, la toma de las cortes, negociados. Así es la derecha, no pasa nada, ¿no? O también, eso viene de la izquierda, ¿no? ¿Por qué lo hicieron todo? Pero la derecha, hagan algo, no sean malitos. Son los dobles estándares. Entonces deben tomar conciencia un poco las organizaciones sociales, que no todas son de izquierda, o las progresistas, porque la feroz oposición que tuvo mi gobierno en ciertos sectores sociales de izquierda, incluso en ciertos sectores de la Flaxo, ¿no? Hizo mucho daño y trabajaron para lo que hoy lamentan. Ojalá aprendan de la experiencia. Okay. De este lado, ¿qué enfrentas? ¿Qué eres, señores? Buenas tardes, doctor. Un gusto tenerlo en nuestra máxima casa de estudios de México. Y bueno, quisiera hablar en el panorama político que tenemos este año en México. Tenemos elecciones presidenciales en junio y bueno, usted sabe mejor que nadie de los golpes blandos, ¿no? Que vienen de nuestro vecino del norte. Ayer tuvimos un suceso lamentable, diría yo, en Palacio Nacional. Dieron un portazo, como decimos aquí. Manifestantes querían de los 43 normalistas. Bueno, un problema ahí en Palacio Nacional. Que si uno se pone a pensar, bueno, podemos pensar de más, ¿no? En redes sociales llevamos como un mes con esta tendencia de narcopresidente y cosas así que buscan desestabilizar el gobierno de la 4T. El presidente López Obrador tiene una gran aprobación y les ha costado mucho trabajo lograr esta desestabilización, pero quisiera preguntarle a usted qué recomendación le daría a la próxima sucesora de López Obrador, que muy probablemente continúe con la cuarta transformación. ¿Qué haría? Porque ya no contaría con este respaldo popular que tiene López Obrador. Sí sería algo diferente. Entonces usted, ¿qué consejo le daría a la próxima sucesora de López Obrador? Con todo cariño, no me creo con la solvencia para darle consejo a mi querida amiga Claudia. Yo creo que es una mujer extraordinaria, brillante y sabrá tomar las mejores decisiones y creo que tendrá igual aprobación o mayor que Andrés Manuel. En cuanto a los peligros por la intervención del norte, México es un país muy especial. No sé si ustedes tienen claro que su democracia es más estable que la propia de Estados Unidos. Claro. Tuvo que renunciar un presidente para evitar el impeachment, que ha tenido presidentes asesinados. Desde Lázaro Cárdenas, 1936 habrá sido, ¿cuánto? 34, 40. 34. Todos los presidentes mexicanos han sido electos democráticamente y han durado todo el sexenio. Ustedes tienen una democracia más estable, al menos formal, ¿no? Porque democracia no se reduce solo a tener elecciones cada 6 años, pero más estable que la de Estados Unidos, que Francia, que Alemania, que media Europa. Entonces, un país así es muy difícil que, por intenciones que tengan desde el norte, afectar las elecciones, o al menos desestabilizar al país. Y yo veo con la viada que tiene el gobierno de Andrés Manuel, con la aceptación popular, con la candidata que tienen, veo casi, no significa dormirse en los laureles, pero veo casi imposible que pierdan. ¿Okay? Entonces, yo creo que, gracias a Dios, va a continuar el proyecto de Morena y obviamente Claudia jamás va a ser un Lenín Moreno, que es un verdadero psicópata y nos engañó a todos. Llegamos por acá. Sí. ¿Cuánto tiempo te seguís? Las 2, 3 preguntas. Con él. Listo, perfecto. Muchas gracias. Tan solo me gustaría escuchar la respuesta a esta pregunta. Rafael Correa se fue a volver a Ecuador, 1, y 2. ¿Resulta necesaria ahora aún la Unión de América Latina? A ver, yo desde el 2014 anuncié que no iba a lanzar reelección el 2017 y todos saben que ganaba la reelección, porque yo había tenido 10 años en el poder, porque mi esposa es belga, mis 2 hijas estaban estudiando en Francia, a nivel de familia había un gran sacrificio, la familia separada, mis suegros eran ancianos, de hecho murieron 1 año, los 2, han sido años muy duros. Entonces, porque algunos dicen que yo salí huyendo del país, yo salí sin una infracción de tránsito, con miles de personas despidiéndome cuando iba al aeropuerto, una popularidad altísima,
Y luego de la traición de Lenín Moreno es que me levantaba cada día para ver qué nueva acusación tenía, porque ni Pinochet con Al Capone y el Chapo Guzmán juntos han tenido más acusaciones que yo, ¿no? Pero en todo caso, les dije que partía en forma indefinida no significa eterna, pero sin un fin determinado. Y lo que sí creo es que para ganar elecciones mi presencia es importante en Ecuador en estos momentos. Obviamente sé la responsabilidad que tengo sobre mis hombros, ¿no? Y no puedo obviar esa responsabilidad. Algunos dicen, uno es hambriento de poder. Si me quise retirar y no me dejaron retirar, y es una ingenuidad. Con la experiencia que tengo ahora, jamás lo haría. Es una ingenuidad, tal vez producto de un poco de la vanidad. Hemos hecho bastante, tenemos las manos limpias, salí hasta con menos patrimonio del que entré, entonces no hay nada que temer. O sea, esa gente está esperando cómo destruirte. Y la izquierda lo único que tiene es el poder político. Entendamos incluso que ganar las elecciones no es captar el poder, captar 20% del poder, 80% del poder fáctico, poder económico, social, mediático, fundamental, militar, religioso, extranjero, lo sigue teniendo la derecha. Entonces, perder ese 20% para la izquierda es muy trágico. Entonces, no teníamos que perder ese poder y pasó. Hay que recuperarlo y sé que mi presencia es importante y entiendo la responsabilidad que tengo, que ya mi vida no es mía y estaré donde tenga que estar. Y algunos dirán que esto es ambición hacia el poder, crean lo que les dé la gana. Ya a estas alturas del partido pues no nos impresionan esas cosas, ¿no? Sobre la integración latinoamericana, yo te diría no es necesaria ni suficiente. No es necesario porque el país es muy pequeño, ciudades-estado como Singapur se han desarrollado. El tamaño no es que te impide el desarrollo necesariamente. No es suficiente porque ser de gran tamaño tampoco te garantiza el desarrollo. En México, una economía más grande, Brasil. Yo sí te diría es altamente deseable. Altamente deseable para muchísimas cosas. Podríamos dar otra charla sobre integración, no hay tiempo, pero la integración tiene inmensas ventajas al plano internacional como bloque actuar frente a Estados Unidos en la OEA, que no debería ser la OEA el espacio de discusión, ¿no? Imagínate Ecuador que va a discutir en Washington con Estados Unidos en la OEA. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Ya? Tenemos que ir como bloque. El mundo del futuro va a ser un mundo de bloque. Como bloque tener más presencia internacional. Y a nivel nacional, a nivel interregional, ¿cuántas cosas se pueden hacer? Desde regulaciones, armonizar tasas impositivas para no competir quién reduce tasas, perjudicando al Estado y que se beneficien las grandes transnacionales para ver si viene la inversión extranjera, sacrificando a nuestra clase trabajadora, por ejemplo, salarios básicos regionales, para no competir con el sudor y lágrimas de nuestra clase trabajadora para precarizar el trabajo humano, para atraer inversión extranjera. Hasta regulaciones, hasta planificación en conjunto, por ejemplo, planificación de la agenda de investigación. Estamos en la sociedad informacional, el mundo del conocimiento, entonces tenemos que generar conocimiento para responder a nuestra realidad. Fíjate la tragedia del COVID. No teníamos ni vacunas. Tenemos que depender del primer mundo de la forma más humillante, que nos den migajas. ¿Cómo América Latina no podía producir sus propias vacunas? Bueno, finalmente puede ser Cuba y Argentina. No me acuerdo si Brasil. Pero en todo caso hubo que esperar. Entonces, hasta para tener una agenda de investigación conjunta, para no duplicar esfuerzos, porque la investigación moderna es muy cara. Todo eso es UNASUR, por si acaso. No lo logramos a nivel de América Latina, pero sí a nivel sudamericano. Pero la derecha tan carnívora, más que carnívora, tan cavernícola, tan primaria, con la influencia de Estados Unidos, que no le conviene ver una Latinoamérica unida, hasta eso destruyó. Cuando la integración debe ir más allá de ideología. Y un buen ejemplo es Europa. ¿Okay? Muy bien, un par más, por favor. Gracias. La pregunta va enfocada a que si el tema filosófico del multilateralismo pudiese recabarse en esta parte de integración latinoamericana con la UNASUR, dado que pues Elvis Urbina necesita mucho apoyo para retomar el tema de la integración latinoamericana de UNASUR, ya que pues Quito pues, se perdió el tema de la sede y que de alguna manera, pues por ejemplo, Colombia sí quiso ser parte integrante de la UNASUR. Ojalá, a mí me gustaría que en un futuro a México se le pudiese invitar a la UNASUR, a pesar de que, bueno, tenemos algunos retos, sí sería importante enfocar estos bloques y fortalecer la región latinoamericana. Y yo quisiera hacer dos peticiones. Una es que usted, que es miembro del Grupo Puebla, haciendo referencia a la parte histórica, que a lo mejor se pudiese cambiar el nombre a Grupo Tlatelolco, haciendo alusión a este grupo de antaño, este Grupo Tlatelolco que creó la OPANAL, y que de alguna manera en nuestra época moderna pudiese retomarse este nombre, dado que el Estado de Puebla, para prevenir que no caiga en algún alguien de derecha que pueda gobernar este Estado, prevenir y que de alguna manera pudiese retomarse el nombre a Grupo Tlatelolco, ¿no? Previniendo y cambiándole el nombre. La otra petición sería que dentro del Grupo Puebla
se abriese la oportunidad también a los académicos, y estaría genial que Grupo Puebla fuese integrada por la maestra Liliana Llamas y por el doctor John Ackerman. Sería una gran oportunidad tenerlos también y que se abriese este grupo asesor del Grupo Puebla. Gracias. Bueno, yo era parte del comité académico asesor del Grupo Puebla, pero fui expulsado por mi buen amigo Mario Delgado. ¿Mario? Sí, ¿no recuerdas? Mario, se hizo la reunión del Grupo Puebla hace un año, tuviste tú, etcétera, y el día antes me revocaron mi acreditación porque alguien por ahí pidió. Yo no manejo esas cosas por si acaso. Lo que sí te puedo decir es que hay cupo por países y me parece que máximo son 6 por países. Yo no soy el que decido eso, el que coordina es Marco Enrique Dominami, que hasta ayer estaba aquí, no sé si sigue aquí. Lo de cambio de nombre, bueno, se fundó con Puebla, con el apoyo del gobernador de Puebla. No sé si estén de acuerdo, pero lo pueden plantear los propios mexicanos que están en el Grupo de Puebla. Mira, no te entendí bien la pregunta de integración, pero sí te puedo dar los conceptos, y al menos los que tenía Ecuador, que los teníamos muy claros. UNASUR era una integración integral, así le llamamos, porque no solo era un espacio de discusión, sino de ejecución. Por ejemplo, infraestructura, conectividad regional, interconectividad eléctrica, que el electrón que produce Ecuador, que es superavitario en energía, llega hasta el norte de Chile, que es deficitario. Pero no es el mismo electrón que llega, tiene que pasar por Perú. Y Perú entonces tiene que recibir nuestro electrón y generar electrón y tener los cables. Ese cable no existe, ese cableado. Entonces todo eso era UNASUR, ¿no? Y todo eso se echó al tacho de la basura. Y CELAC era otra concepción, era un espacio más bien de procesamiento de conflictos, coincidencias, y la visión ecuatoriana, que la dijimos, y muchos no nos pararon bola de los gobiernos de izquierda mismo. Y no creas, muchas veces al interior de UNASUR también tuvimos boicot a muchas iniciativas, por ejemplo el Banco del Sur, porque hay países hegemónicos regionalmente, que no les gusta renunciar a parte de la hegemonía, ¿no? Entonces, pero siempre la visión de Ecuador fue que la CELAC reemplace a la OEA, como ese espacio de procesamiento de coincidencias, de conflictos entre nuestros países, y que ahí se tomen las decisiones, y como grupo CELAC, ¿no? Si se mantiene la OEA, y en Washington, no le veo sentido a eso, vayamos como bloque CELAC a discutir, procesar diferencias, coincidencias con el norte del Río Bravo. Esa fue siempre nuestra visión. La OEA, la CELAC como reemplazo de la OEA, pero ni siquiera le pudimos dar secretaría permanente a la CELAC, ni siquiera eso pudimos lograr, ¿ya? Cuando se planteó una y otra vez, porque si no tiene un staff trabajando tiempo completo, eso no marcha. Si me permites, hay 2 preguntas de las redes sociales. Ana Figueroa a Facebook: si la justicia es la reina de las virtudes, ¿por qué actualmente los países adheridos a tratados internacionales no se aplica la justicia? ¿Qué hace falta por hacer? Y 2, Miguel de YouTube te pregunta: ¿cuál considera que fue su mayor logro durante su mandato como presidente de Ecuador y por qué lo considera tan significativo para el país? A ver, gracias por las 2 preguntas. La primera, porque para empezar tenemos que poner de acuerdo qué es justicia. Le he dado 4 visiones diferentes. ¿Ya? Entonces, yo sí creo que se podría lograr consensos mínimos, pero nadie se engaña. El problema es político. El orden mundial no depende de la justicia, depende del poder, está en función del poderoso, depende del gran capital. Estamos bajo el mayor imperio de la historia de la humanidad, el imperio del capital. Se ha tomado el derecho nacional, el derecho internacional. No ser capitalista o ser antineoliberal es poco menos que estar fuera de la ley, ¿no? Entonces, como decía Trasímaco en los diálogos de Platón hace más de 2000 años, la justicia es tan solo la competencia del más fuerte, y organizan ese orden internacional en función del más fuerte. Por un instante, les pongo un ejemplo: la División Internacional de Trabajo. Estamos en una sociedad informacional, el postcapitalismo, el capitalismo cognitivo, el conocimiento es mayor recurso. El conocimiento lo produce el norte. El conocimiento es un bien inagotable. Lo puedes consumir tú, lo puedes usar el mismo software y no se agota. No solo eso, tú tienes una idea, me la das, yo tengo una idea, te la doy. No es que quedas con una idea tú y una idea yo, como si intercambiamos manzanas. Tú quedas con 2 ideas y yo con 2 ideas. El conocimiento se acumula. Entonces, ¿por qué se privatiza el conocimiento? Porque lo produce el primer mundo. Y es para excluirlo. Pero ¿por qué no se privatizan los bienes ambientales? Que eso sí se consumen y lo están consumiendo gratuitamente. Y la huella ecológica, el balance ecológico, la biocapacidad, la huella ecológica son las cantidades de hectáreas que se requieren por persona o por nación para mantener el modo de vida. Y la biocapacidad, los recursos de hectáreas que ese mismo país tiene por persona o como nación para mantener ese modo de vida. Todos los países desarrollados tienen déficit se llama balance de biocapacidad. Su huella ecológica es mayor que su biocapacidad. Los países en vías de desarrollo, los países latinoamericanos, normalmente tenemos superávit. Estamos proveyendo los recursos para que ellos mantengan su nivel de vida. ¿Por qué eso no se paga y se compensa? Sencillamente porque lo produce el sur. Por un instante, imaginen si los bienes ambientales lo produjera el norte y nosotros consumiéramos esos bienes ambientales gratuitamente. Ya nos hubieran hasta invadido para exigirnos pagar una compensación y, por supuesto, en nombre de la civilización, el derecho, etcétera, ¿no? Todo es cuestión de poder, queridos jóvenes. La ilustración
que nos sacó de la Edad Media fue la victoria y la razón sobre la superstición. Falta la definitiva ilustración, la victoria y la razón sobre el poder. Sobre la segunda pregunta, le agradezco mucho esa pregunta, yo creo que mi mayor logro fue intangible. Y yo siempre enfatizo los intangibles, soy muy mal economista, porque a los economistas les encanta hablar no solo de lo tangible, sino de lo cuantificable y monetariamente, crematísticamente, ¿no? Y vienen con ínfulas de técnicos, y esto no tiene rentabilidad financiera. ¿Cuál es la rentabilidad de un monumento? Entonces no hay que hacer monumentos. El desarrollo tiene mucho de arte, más que de técnica, ¿no? En todo caso, el desarrollo tiene mucho más que ver con lo intangible que lo tangible. Y se lo dije, la verdadera riqueza de las relaciones es el capital social, muy intangible. Los principios, los valores, la confianza mutua, el amor por la verdad, el amor por la justicia. Y respondiendo directamente a la pregunta, cuando yo llegué al país en el 2007, a la presidencia, los ecuatorianos miraban hacia abajo. Había habido un proceso de inmigración terrible. En España, a la sirvienta la llamaban la ecuatoriana. Y eran doctoras, enfermeras, odontólogas, por una migración brutal después de una crisis bancaria que nos hizo quebrar a todos, ¿no? No miraban, tenían vergüenza de decir que eran ecuatorianos. Cuando salimos en el 2017 como ejemplo de América Latina y del mundo, la gente miraba de nuevo para arriba. Y esa es una de las mayores pérdidas. Nos han vuelto a quitar el orgullo nacional, la confianza en nosotros mismos, los intangibles, ese capital social. Una sociedad sin fe en ella misma, sin motivación, está condenada al fracaso. Es como un equipo de fútbol. Tengan los mejores jugadores, sin fe en ellos mismos, sin ansias de victoria, no ganarán ningún campeonato. Y en ese especialista la derecha, sus medios de comunicación, arrancarnos esa fe en nosotros mismos, convencernos que somos los peores, los más perezosos, los más corruptos, los más brutos, para inmovilizarnos y así seguirnos dominando de sus titulares, de su poder económico, ¿no? Mi mayor logro fue que recuperamos esa dignidad, ese orgullo de ser ecuatorianos, esa motivación y esa fe en nosotros mismos, que podíamos lograr lo que nos propusiéramos. Pero lamentablemente nos han robado gran parte de aquello. Pues un aplauso para... Siempre bienvenido. Democracia, Justicia y Sociedad. Cerramos este evento. Un fuerte abrazo a nuestro público virtual. Seguiremos informando y organizando eventos para generar conciencia y participación de toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Gracias a usted.